Le doy la bienvenida, senador del Águila, gracias por su tiempo. Muchas gracias, Santiago, por la invitación. Bueno, recordando también que usted ha sido congresista antes, que usted está vinculado a la Amazonía, al oriente peruano, estuvo también en la alcaldía de Maynas, diríamos, un campo de acción política en la región Loreto y sobre todo la selva y el oriente peruano. Hago esta mención para poner en autos al auditorio, pero inmediatamente paso al tema de hoy, ¿no? El pedido de facultades, el desafío que tiene el gobierno de Keiko Fujimori de encontrar los votos en el Congreso para empezar a gobernar. Desde la izquierda ya advierten y dicen, es un paquetazo. Son 7 sectores en los que se quiere emitir normas con rango de ley. ¿Es posible que el fujimorismo obtenga los votos de la oposición para que pasen estas facultades legislativas? No, yo creo que hay, en principio, una apreciación exagerada de algunos sectores, básicamente radicales de la izquierda, que también las hay en el Congreso de la República hoy día, básicamente en la Cámara de Diputados, cuando ni siquiera se conoce de forma oficial cuáles son los planteamientos concretos que habrá en este pedido de facultades extraordinarias que se va a plantear, de facultades delegadas. De tal manera creo yo que se está especulando demasiado en algunos puntos, que si bien es cierto, son necesarios, además es parte casi de una tradición democrática, sobre todo ya en las últimas décadas, de que un nuevo gobierno, lo ha hecho Pedro Castillo también, un nuevo gobierno plantee normalmente un pedido de facultades delegadas por un plazo determinado, en este caso 120 días, para poder legislar sobre temas que son de urgencia para el país. Correcto, y en ese pedido de facultades, al ser tan amplio, ¿no cree que se pierde el foco? O en todo caso, ¿cómo podríamos resaltar las acciones para prevención ante el niño, las acciones de seguridad ciudadana, que en el mensaje tuvieron un peso especial, ¿no? En el mensaje que dio Keiko Fujimori. ¿Cómo centrar esos dos temas en el eje de todo este pedido de facultades? A la luz de que la oposición ya dice, quieren legislar por encima de lo que ofrecieron, digamos. No, yo creo que cada uno de los temas que se va a plantear son 7 ejes estratégicos. Está comprendido en principio como parte del plan de gobierno que se ha planteado desde Fuerza Popular. Además, y por encima de todo ello, son las aspiraciones de los peruanos que están planteando un cambio en varios aspectos en la política peruana. Yo creo que más allá de los temas vinculados a la seguridad ciudadana, que es vital y que todo el mundo lo pide, lo otro, la atención que tenemos que darle al fenómeno del niño, cada una de las demás reformas que se plantean hacer son temas de urgencia nacional, son temas en los cuales se tiene que tomar decisiones, sobre todo al inicio de un gobierno, y creo que este es el mejor momento que tiene el gobierno de Keiko Fujimori para plantear estas iniciativas, estas reformas en todo caso, al Poder Legislativo. Entendemos que no tenemos una mayoría, evidentemente somos simplemente una minoría relativa importante en el Parlamento, básicamente en la Cámara de Diputados, pero Keiko Fujimori ha dicho claramente que lo que vamos a plantear nosotros son consensos. Tenemos que buscar dentro de las fuerzas políticas que hay en la Cámara de Diputados, legisladores que tienen plena conciencia de las urgencias, de las necesidades que tiene el país, y buscaremos hacer alianzas con esos legisladores para buscar los votos necesarios que se requieren para aprobar esta facultad. Claro, ahora, ¿cómo conversar, por ejemplo, con un bloque Juntos por el Perú, Ahora Nación, que se levantó del mensaje presidencial, que no quiso darle ese espacio de escucha y que más bien quiso, con un simbolismo, decir no estamos de acuerdo contigo, ¿no? ¿Cómo dialogar, por ejemplo, con JP? O sea, allí queda esa responsabilidad en los hombros de Galarreta, pero ¿es posible llegar a un acuerdo, llegar a un entendimiento? Yo pienso que sí. Le digo particularmente que tengo confianza en ese sentido. No todos son, digamos, gente radical, que toma decisiones inmediatas frente a un caso en particular. Yo creo que hay gente pensante en la izquierda también, en el caso específico de la bancada de Juntos por el Perú. Yo creo que hay gente con la que se puede dialogar, buscar efectivamente puntos de acuerdo, puntos de consenso en estos temas que son necesarios para el país. Yo creo que es una bancada en la cual hay elementos con los cuales se puede conversar, no solamente Juntos por el Perú, pero básicamente en esta agrupación, que creo yo que entre todas las que hay puede ser la más recalcitrante, pero no será la única con la que vamos a conversar y plantear los conceptos. Ahora, ¿qué expectativa le genera el pedido de facultades en seguridad ciudadana? Porque
Se viene allí un tema más penitenciario. Lo que íbamos leyendo era de construcción de cárceles vía empresas privadas que puedan asociarse, quizá concesionar las prisiones. ¿Por dónde viene la mano en el tema penitenciario? Una de las patas, dicen muchos, de la Mesa de Seguridad Ciudadana, ¿no? Si no funcionan las cárceles, no funciona tu estrategia policial, no funciona la estrategia de los jueces para juzgar rápido. De hecho, que vamos a conocer muy pronto cuáles son las medidas específicas que se van a plantear en materia de seguridad ciudadana, pero vamos, ya se viene hablando precisamente de la construcción de 4 megacárceles, por ejemplo, además de una cárcel exclusiva para jóvenes en edad que en todo caso no llegan todavía a la ciudadanía. Como un reformatorio. Como un reformatorio digamos, como un juvenil, efectivamente, que también hay que modernizar lo que tenemos. De tal manera que más allá de ello, también en materia de seguridad ciudadana se tienen que tomar acciones firmes para poder combatir la minería ilegal y el narcotráfico, presente en varias regiones del país. Tú hablabas de la Amazonía al presentarme al inicio, y en la Amazonía tenemos en diferentes cuencas presencia permanente y creciente de la minería ilegal que hoy está desplazando inclusive al narcotráfico y que se convierte en caldo de cultivos para la inseguridad ciudadana que tenemos en Lima y en todas las ciudades del Perú. Loreto, por ejemplo, tiene una región extensa en frontera en donde por cualquier lugar pueden ingresar ciudadanos de cualquier nacionalidad. Y a través de esas fronteras llegan a Lima y llegan a otras ciudades del Perú. Por tanto, se van a trabajar en minería informal o en narcotráfico y terminan regalando en Lima y generando inseguridad en todo el Perú. Ahora, el gran pendiente en ese tema es la ley MAPE, sacar una ley de pequeña minería artesanal, que permita de alguna manera que el Estado pueda conducir y tener los ojos puestos en tanto mineral que sale del país de manera ilegal, ¿no? ¿Cuál es la agenda ahí para una ley MAPE, por ejemplo? Se lo pregunto en la medida que obviamente esto tendrá que nacer en diputados, pero es un gran pendiente que dejaron las fuerzas políticas que cerraron el ciclo el 28 de julio, ¿no? Yo creo que muchos peruanos aspiramos a que en el transcurso de este año legislativo, primero la Cámara de Diputados pueda tomar decisiones importantes en torno a esta ley que considero necesaria para avanzar en la formalidad de la minería informal y sobre todo de aquella minería ilegal que hay que combatirla para que también podamos avanzar en esa materia. La ley MAPE, absolutamente necesaria, pero vamos a estar expectantes de cuál es el planteamiento que se plantea en la Cámara de Diputados. Nosotros iremos por el lado, por supuesto, de la formalidad de aquellas empresas que hoy no están trabajando de manera formal. Hay una gran cantidad de mineros que se dedican a esta actividad y hay que apoyar a este sector. Ahora, estoy conversando con el senador de Fuerza Popular, Juan Carlos del Águila, y matizando quizá alguno de los ofrecimientos hechos por la presidenta en el mensaje 28 de julio, porque el auditorio de Latina pues está también compuesto por muchos peruanos en el extranjero y en las regiones. Se generó mucha expectativa con los anuncios en torno a carreteras, medios de transporte masivo como trenes e incluso metros para regiones como Piura, Trujillo, Arequipa. ¿Hay el espacio fiscal como para que el gobierno lance una oferta de ese tipo? Algunos, y sobre todo la oposición, dice, se fue en anuncios, digamos, la presidenta, y ¿cómo haces, por ejemplo, para construir un metro? Este metro ha demorado, de la línea 2 que está terminando, ha demorado la vida, ¿no?, en ser construida. Bueno, parte de las reformas que se plantean precisamente es disminuir, reducir drásticamente la tramitología en el Perú. El Perú tiene que ser parte de un Estado eficiente. El Estado tiene que ser eficiente. Y para que el Estado sea eficiente hay que enfrentarlo desde diversas frentes. Uno de ellos precisamente la simplificación administrativa, por ejemplo. Ahora, el Perú también es un país de oportunidades, con un gran potencial no solamente minero, hidrocarburífero también, en pesca, en turismo también. Por tanto, hay varios frentes por los cuales se puede generar ingresos importantes en regalías, en impuestos, en todo tipo de tributos, para el fisco, para el Estado peruano, de tal manera que con esos nuevos fondos, sumados a esa cartera que podemos tener, a esa cobertura que podríamos tener de endeudamiento externo con la Corporación Andina de Fomento, con el Banco Mundial, con la banca multilateral, creo yo que vamos a tener fondos importantes, recursos importantes en el país
para poder atender no solamente las obras de infraestructura grandes anunciadas por la presidenta, sino también para cumplir con algunas obligaciones del Estado con los propios trabajadores del Estado peruano. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, ahora que hablamos de la Lo planilla del Estado? lo ha anunciado la presidenta, claramente ha dicho, por ejemplo, de que se va a duplicar el monto de la pensión 65. Los programas sociales. Los programas sociales, el PRONA también, por supuesto. Ahora, el PRONA, aumento por de la ejemplo, remuneración senador, mínima solo vital. Como me menciona el PRONA, ahora vamos a ir con la remuneración mínima vital. El PRONA, revisando un poco de material, nació bien, pero terminó mal, ¿no? O sea, filtrado por corrupción también ese programa nacional de alimentación. En su La corrupción momento, ¿no? transversal a casi todos los sectores económicos, a casi todas las actividades del Estado, y es algo que también hay que enfrentar. Lo ha dicho claramente la presidenta Fujimori, que es un factor que vamos a tener que enfrentar en estos 5 años de gobierno. La corrupción tiene que ser arrinconada. Hoy en día, así como la inseguridad nos arrincona, la corrupción también arrincona al Estado peruano. Y eso tiene que disminuirse. Y en esa línea vamos a trabajar también desde el lado del gobierno, desde el lado del Poder Ejecutivo, y lo que tengamos que hacer en esa materia desde el Poder Legislativo, tendremos que aprobar las facultades, los pedidos que nos haga el Poder Ejecutivo. Ahora, cuando hablamos de corrupción también hablamos del uso de los recursos públicos, y en esa tarea el Parlamento unicameral dejó una imagen por los suelos, ¿no? El hecho de, por ejemplo, no solo darse bonos para el personal del Congreso, aumentar el presupuesto del Congreso, sino también las malas prácticas con los asesores, con los trabajadores de confianza, las designaciones o el caso de mochasueldos, digamos. ¿Qué nos garantiza a los ciudadanos de que en el Senado y en la Cámara de Diputados no vamos a ver estas malas prácticas? Mire, en el Senado de la República usted podrá comprobar que si no todos, la gran mayoría de senadores tiene experiencia política de haber actuado como alcaldes, gobernadores, excongresistas, exministros, gente con trayectoria, con experiencia, con conocimiento, de tal manera que esperar, digamos, situaciones irregulares de los senadores sería lo último que podríamos nosotros esperar, valga la redundancia. Yo creo que ahí más bien en la Cámara de Diputados, que puede haber gente con trayectoria también, que la hay, con experiencia, con conocimientos, se puede mezclar algunos jóvenes, algunos de ellos, o gente sin experiencia en la gestión pública, que puede caer en situaciones extremas, difíciles y hasta escandalosas, como la que estamos viendo en este momento en el caso de un diputado, pero que creo yo, la nueva clase política que hoy está en el Parlamento, por lo menos quiero tener confianza de que en los próximos 5 años no va a caer en ese tipo de situaciones que hemos tenido en los últimos años. Claro, porque la percepción del ciudadano es, entra el parlamentario a servirse del poder. Por ejemplo, ¿cuántos asesores tiene un senador de la República hoy por hoy? Digamos, ¿cuánto personal usted nombra de su confianza para que lo asista en su labor? Bueno, son solamente 6 trabajadores que uno tiene y uno en la región a la cual representa, con los cuales uno tiene que administrar todos los requerimientos que tiene un senador, un diputado, por parte de las autoridades de su región, dirigentes populares, ciudadanos que te buscan. Finalmente, no solo de la región que uno representa. No, por supuesto, cualquier persona que quiera hacerle llegar a un senador algún tema de interés público, pero digo, 6 pareciera suficiente, senador, pareciera suficiente, claro. 6 en la medida que la imagen que tiene que dar al país el funcionario público es la imagen de alguien que también ahorra recursos, no que los gasta, ¿no? Y hay que dar algunos gestos, permíteme, Santiago, una opinión en ese sentido. Por ejemplo, a los parlamentarios nos asignan 2 policías por medidas de seguridad también. En mi caso en particular, he renunciado, como varios también han renunciado al derecho de la asignación de personal policial para la custodia de uno. Pero estos son gestos que cada uno hará en diferentes aspectos de su desempeño congresal, sea el diputado o sea el senador. Correcto. Ahora, en el tema de las comisiones, ¿qué es lo que viene? Son 7 comisiones ordinarias en el Senado. El fujimorismo ha estado liderando la Comisión de Constitución en los últimos años. ¿Será una prioridad seguir? ¿Usted tiene algún interés en particular en alguna comisión? Considero que para Fuerza Popular va a ser importante, por supuesto, mirar y, por supuesto, llevar adelante la Comisión de Constitución. Sin embargo, no es un tema todavía debatido al interior de nuestra bancada. No nos hemos detenido para mirar qué comisiones vamos a tener nosotros o cuáles la vamos a presidir en todo caso, sea en senadores o en diputados. Eso va a ser materia
de debate interno seguramente en los próximos días, una vez que también los voceros de las diferentes bancadas políticas se pongan de acuerdo. Claro, se sienten en una junta todos a decidir Como un poco, corresponde, ¿no? por supuesto. Claro, porque esto además es una repartición que tiene que ver con el porcentaje de escaños que tienen, Sí, claro. o el número de escaños Sí, que claro tienen, que ¿no? sí. Correcto. Ahora, solo para cerrar, ¿cuál es el tema más importante en la región Loreto y cuál es la preocupación más importante del loretano que le ha dado su voto para la Cámara de Senadores? En general, la problemática en la Amazonía y particularmente en Loreto casi es transversal, porque en materia de salud y educación, por ejemplo, en los rankings de competitividad que vemos nosotros, vamos últimos entre todas las regiones, a pesar de ser parte de una Amazonía, en el caso de Loreto, con recursos económicos importantes. Claro, hoy se habla de un brote de sarampión, por ejemplo. Y de tosferina hace unos meses que cobró la vida de 60 niños, una enfermedad perfectamente previsible, claro, ¿no? De tal manera que la incompetencia normalmente de las autoridades regionales hace que regiones como la nuestra, a pesar de contar con recursos, no progresa, no mejora en sus indicadores. Y eso también es parte de la reforma del Estado que se tiene que plantear, porque la Amazonía no tiene que seguir siendo ese furgón de cola de las demás regiones del país, sobre todo porque ahí hay riqueza forestal, el agua que tenemos nosotros, la riqueza hidrocarburífera que tenemos, el carbono que podemos explotar, en fin, potencialidades hay en la Amazonía. Lo que se requiere es mejores gestores públicos, pero también más inversión nacional y extranjera en la región. Correcto. Senador de Fuerza Popular, Juan Carlos del Águila, ha estado con nosotros comentando un poco la actualidad, la situación también de lo que serán los próximos días de la agenda parlamentaria. Gracias, senador, por su presencia. Gracias a usted. Muchas gracias. Muy buenas noches.